dije, vamos a hacer hoy repaso de distribuciones discretas, ejercicios, y vamos a hacer el número 30, pues. Veamos pues que no lo hemos hecho con anticipación. Vamos, listo para el ejercicio. Pantalla y vámonos para el taller. El 30. Veamos de qué trata. Y si está en inglés, toca traducir. Así pues, muchachos. Y en el 30. Muy bien. Está bueno. Dice, los autores y editores de libros trabajan mucho para reducir al mínimo la cantidad de errores en un libro. Sin embargo, algunos errores son inevitables. El señor J. Carmen, editor de libros de estadística, informa que el promedio de errores por capítulo es de 0.4. ¿Cuál es la probabilidad de que se cometan menos de 2 errores en determinado capítulo? Esa es la primera pregunta. B. Si un libro tiene 20 capítulos, ¿cuál es la probabilidad de que a lo máximo el libro tenga 2 errores? Y C. Si un libro tiene 40 capítulos, ¿cuál es la probabilidad de que el número de errores se encuentre entre 13 y 22? Muy bien, chicos. ¿De qué distribución nos están hablando en este ejercicio? ¿Cuál es la palabra clave que identifican? Promedio. Promedio. Y si nos hablan de promedios, ¿de qué distribución estamos hablando? ¿Cuál es la distribución que tiene palabra clave promedio? Chicos, la idea es que participen. Lo voy a llevar acá. Pues a la Poisson. El Poisson. Muy bien. Entonces, miren pues que identificar las palabras claves es muy importante en el ejercicio. La distribución Poisson tiene una palabra clave. Que es el promedio. Acá el señor J. Carmen nos dice que el promedio de errores por capítulo es de 0.4, ¿verdad? Que nos está diciendo que el promedio es de 0.4 errores por capítulo. Bien, recuerden que el promedio puede ser en el tiempo o en el espacio. Este es un ejercicio donde el promedio es en el espacio, no en el tiempo. No es que lleguen tantos clientes por minuto, no. Este es un promedio en el espacio. Nos dice que se presentan 4 errores por capítulo. La primera pregunta, no nos dicen pero acá está la primera pregunta. Es que pregunta quiere decir que hay que responderla. Eso es muy sencillo. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que se cometan menos de 2 errores? O sea, que nos están preguntando cuál es la probabilidad de que los errores sean menos de 2. Esa es la pregunta A. Bien, entonces acá es donde tenemos que acordarnos los diferentes casos de manejos que vimos de la Poisson. ¿Cómo se solucionan esto si vamos a manejar la tabla? En un momento dado dijimos que este caso se solucionaba así. Errores menor o igual al número anterior. O sea que en este caso el número anterior de 2 es 1.
Entonces la probabilidad de que haya menos de 2 errores es igual a la probabilidad de que los errores sean menor o igual a 1. Muy bien. La idea, obviamente, de los ejercicios es aprovechar las tablas que tenemos en Excel. Esa es una de las ideas de los trabajos, aprovechar las tablas. ¿Por qué lo digo? Porque me han presentado a veces algunos trabajos con muchos cálculos manuales y eso no es la idea. Además, los cálculos manuales tienen probabilidades de que se equivoquen. Entonces la idea es, listo, vamos a utilizar, obviamente, el recurso que tenemos, que son las tablas. Vamos y buscamos la Poisson. Lo que tenemos que tener claro en este caso es que el promedio de errores es 0.4. Y lo que nos pide fácilmente está acá, en estos primeros 2 renglones. Listo. Llevemos esa información al tablero. Y ya podemos responder tranquilamente el ejercicio. Nos están preguntando cuál es la probabilidad de que los errores sean menor o igual a 1. Acá tenemos esa probabilidad ya resuelta. 0.9384. O sea que tenemos una probabilidad del 93.84 de que tengamos menos de 2 errores en un capítulo. Eso es una buena probabilidad, ¿sí? Muy bien. Ahora la pregunta B. Es interesante la pregunta B. ¿Qué nos recuerda? Nos dice que el libro tiene 20 capítulos. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo máximo el libro tenga 12 errores? ¿Qué es lo que tenemos que acordarnos ahí? Ojo, es que nos están dando el promedio de errores por capítulo, por un capítulo. Y acá me están diciendo que 20 capítulos. Entonces, recordemos que es muy usual y una de las propiedades que tiene la Poisson es que mu es proporcional en el tiempo. Recuerden, eso es muy importante, que mu es proporcional en el tiempo o en el espacio. En el tiempo o en el espacio. Acá no están hablando de un solo capítulo. Entonces, practiquemos una herramienta muy sencilla que dijimos, que es la regla de 3 directa. Entonces decimos, si en un capítulo se presenta un promedio de 0.4 errores, en 20 capítulos, ¿cuántos errores se esperan que se tengan? Entonces, simplemente acá tenemos que multiplicar 20 por 0.4, producto de medios igual a producto de extremos. Tenemos que multiplicar 20 por 0.4 y dividirlo sobre 1. Entonces, en 20 capítulos, ¿cuántos errores se esperan? Entonces, 20 por 0.4 nos dice que 8 errores en 20 capítulos. Eso es lo que se espera. Bien, las probabilidades que vamos a responder ahí, en el caso B, lo vamos a trabajar ya con este valor de mu, de 8 errores
en 20 capítulos. Entonces, ahora sí concentrémonos en la pregunta. La pregunta B nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que a lo máximo el libro tenga 2 errores? A lo máximo. 2 errores. Entonces repasamos acá que la palabra a lo máximo, ¿con qué símbolo matemático está asociado, jóvenes? A lo máximo. ¿Con qué símbolo? Chicos, la idea es que ustedes participen. A lo máximo, chicos. Bien, entonces me tocó responder. Bien, entonces recuerden que a lo máximo está asociado con menor o igual. Entonces lo que nos están diciendo es que los errores sean menor o igual a 12. Entonces, vamos al archivo de Excel. Vamos al archivo Excel. Acá ya tenemos que cambiar el valor de new, es 8. Y llevemos los resultados. Y esto parece como copiado, pues, porque las probabilidades son similares. Copiemos y vemos que en este caso la probabilidad que nos están pidiendo, que es la probabilidad de menor o igual a 12, que aparece aquí directamente en esta columna, menor o igual, es 0.9362. 0.9362. Entonces también tenemos una probabilidad del 93.62%. Que el libro tenga a lo máximo 12 errores. Bien, veamos la pregunta C. La pregunta C nos dice que el libro ya no tiene 20 capítulos. El libro tiene 40 capítulos. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de errores se encuentre entre 13 y 22? Entonces, nuevamente, nos cambiaron el espacio. Cada vez que nos cambian el tiempo o el espacio, hay que encontrar nuevamente el valor de mu. ¿Cuál será el valor de mu de 40 capítulos? Bien, alguien me puede decir, profe, fácil, el doble de 20. Sí, de una. ¿Alguien puede hacer la regla de 3? También. Obviamente la respuesta acá es que si en 20 capítulos se esperan 8 errores, y como esto es proporcional, en 40 capítulos se espera que sea el doble. 16 errores en 40 capítulos. Pues miren, pues que a veces no hay que hacer muchos cálculos, pues. O sea, en un libro de 40 capítulos se esperan que hayan 16 errores. ¿Sí? Ahora, concentrémonos en la pregunta que nos hacen. Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que el número de errores se encuentre entre 13 y 22? Entonces vamos a hacerlo en otro tablero. 13 y 22. Me están preguntando. Tenemos 40 capítulos, los cuales esperan que tengamos 16 errores en esos 40 capítulos.
Y les recuerdo la pregunta última. La pregunta última es, ¿cuál es la probabilidad de que el número de errores se encuentre entre 13 y 22? Entonces vamos a hacerlo. 13 y 22. Nos están preguntando cuál es la probabilidad de que los errores estén entre 13 y 22. Cuando vimos el manejo de las tablas, vimos que cuando nos dicen entre, quiere decir que 13 menor o igual a errores y este a su vez menor o igual a 22. Bien. El manejo de este caso nos dice, ojo, hay que coger la probabilidad del mayor menor o igual a 22 y se le resta, ojo, no recuerda que es el anterior del menor. El número anterior del menor. Si 13 es el número menor, el número anterior es 12. Entonces, nuevamente, aprovechemos nuestra tabla en Excel. Simplemente recuerden que el valor esperado acá son 16 errores en ese libro de 40 capítulos y llevemos toda esta información para poder responder en el tablero. Copiemos todo esto en el tablero. Muy bien. Tirémonoslo acá a este extremo. Listo. Entonces recuerden, tenemos que coger la probabilidad de que tenga menor o igual a 22. Menor o igual a 22. Recuerden que todas las probabilidades menor o igual están en la segunda columna. Eso nos da 0.9418. Y le vamos a restar la probabilidad de que sea menor o igual a 12. Menor o igual a 12. Está acá. 0.1931. Entonces simplemente 0.9418 menos 0.1931 nos da una probabilidad del 0.7487. Entonces la probabilidad de que un libro de 40 capítulos tenga errores entre 13 y 22 es del 74.87%. Es una probabilidad obviamente más alta del 50%, entonces es muy probable que esto suceda, ¿sí? Supera el 50%, que es la mitad. Entonces es muy probable que suceda. Bueno, ya hemos hecho un ejercicio. ¿Listo? Bien, el segundo también vamos a elegirlo al azar. Uno que me diga un número del 10 al 65. Un número. ¿Quién se atreve a decir el número? No lo piensen mucho, chicos. Frente del 10. El 10. Vamos a mirar el 10. Listo, está bien. Vamos a mirar el 10. Interesante también, porque nos va a servir para repasar muchas preguntas de manejo de tablas. Ah, está en inglés. Ah, muy bien. Listo, pues. Chicos, ¿quién es negociador? Recordemos quién es un negociador aquí en este salón.
para que nos lo traduzca. Si está. Listo. Negociadores. Un negociador que traduzca eso. ¿O me toca a mí? A ver, ¿quién se anima, pues? Bien. Listo. Negociadores. Está Laura, Zapata, está Caterín, está Valentina, Esteban. Están los negociadores. Bien. Vamos a hacerlo pues de todas maneras. En inglés nos toca. Dice así. Esto, lo voy a llevar para que lo menuciemos un poquitico. Para que ustedes amplíen un poquitico el inglés en algunas palabras que de pronto no son muy comunes. Bien. Bien. Acá hay una palabra que no es muy común en inglés. Poll. Esto es encuesta. Entonces nos está diciendo que una encuesta nacional conducida o dirigida por el New York Times, un periódico, pues, reveló que el 80% de los americanos creen que después de muertos, alguna parte de ellos vive o bien en una nueva vida en la tierra o en el cielo. Considere esto random, es aleatorio, no es una palabra, y esto es muestra, una palabra muy estadística. Estas son de las palabras que uno aprende en inglés, en estadística. De lo primero que uno tiene que aprender en inglés de estadística es eso. Eso quiere decir, considere una muestra aleatoria de 10 americanos y cuente como X el número de personas que creen que hay vida después de la muerte. Entonces vuelvo y se lo leo. Dice, una encuesta, aprendan la palabra, poll, esa encuesta. Una encuesta conducida por el New York Times, un periódico, revela que el 80% de los americanos creen que después de muerto, alguna de sus partes, alguno de ellos vive una nueva vida en la tierra, o sea, que piensan en la reencarnación, o viven en el cielo. Consideren una muestra aleatoria de 10 personas americanos y cuente el número de personas que creen que después de la vida hay vida después de la muerte. Nos dice en la pregunta A, encuentre que sea igual a 3. Bien, pregunta, ¿de qué distribución nos habla el problema? ¿Qué distribución distingue? ¿Qué distribución? ¿De qué distribución estamos hablando ahí? Chicos. Entonces vámonos a preguntar. A ver, don Joaquín, ¿de qué distribución estamos hablando ahí? Joaquín. La profe. ¿Qué distribución? No, profe. Pregunta. Mencionan la palabra promedio en el enunciado. Don Jaime Andrés, ¿usted qué dice? ¿Dicen la palabra promedio? No, no es Poisson. Mire que solamente nos mencionan 2 palabras claves. ¿Qué palabras claves nos mencionan? Veamos. Nos mencionan en ese texto de inglés, nos mencionan el porcentaje. Nos dice que el 80% de los americanos
creen en la reencarnación Creo que sería una binomial. No. o en el cielo. Eso es lo que nos están diciendo ahí, si es una binomial. O sea que tenemos n, que es 80%. Y nos hablan de la muestra aleatoria. Nos hablan de 10 personas. ¿Sí? Entonces, es una binomial. Es una binomial y ya tenemos los dos valores claves, que es n por p. Entonces, es fácil. Simplemente, en el caso A, nos dicen cuál es la probabilidad de que x sea igual a 3. 3 personas que creen en la reencarnación o en el cielo. ¿Sí? Muy bien, entonces, eso es lo primero que nos están preguntando. Probabilidad de x igual a 3. En la B, ahorita lo respondemos para irnos paso por paso, vamos a plantear las preguntas y después con los ejercicios, con los resultados del archivo, los respondemos en definitiva. Bien, la segunda pregunta nos dice x menor que 7. Cuando vimos el caso de x menor que 7, recuerden que nos dice que es igual a la probabilidad de x menor o igual a la anterior. O sea que la respuesta que tenemos que buscar es cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 6. Ahora veamos la pregunta C. Nos dice, encuentre la probabilidad de que x sea mayor que 4. Cuando manejamos las tablas dijimos que esto se busca de la siguiente manera. Esto es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 4. Entonces aquí estamos repasando varios casitos. Bien, esta no es A, sino D, para que quede claro. D. Encuentre la probabilidad de que esté entre 5 y 8. Dijimos que este caso se soluciona de la siguiente manera. Es la probabilidad del mayor menos la probabilidad del anterior del menor. O sea que acá tenemos que buscar la probabilidad. El número anterior del menor, 5, 4. Y por último, nos dicen en inglés más de 4, pero menos, pongamos menos, no igual porque ese caso no lo vimos. Digamos que menos de 8. Pongamos más de 4. Pero menos de 8. Menos de 8. Más de 4, pero menos de 8. Bien, esto dijimos que es la probabilidad de 4 menor que x y x a su vez menor que 8. Dijimos que este caso, ¿cómo se solucionaba? Es la probabilidad menor o igual a la anterior del mayor, o sea, en este caso 7, menos la probabilidad del menor, que es 4. Entonces, ahora sí, vamos directamente a la tabla de la binomial. ¿Qué le vamos a ingresar a la tabla de la binomial? Le vamos a ingresar P, 80%, N, 10 personas. Entonces, vamos para la binomial. Vamos a la binomial. Entonces, recuerden, son 10.
Ojo, no vayan a colocar 80%. ¿Por qué? Porque miren que eso no se lo calcula. Ese 80% lo tienen que meter en decimales. Ojo, pues que el manejo de decimales va a ser importante. Y acá vamos a mirar las respuestas. Llevemos esto para poder terminar el ejercicio. Llevémoslo acá. Listo. Entonces ahora sí terminamos el ejercicio. Entonces, probabilidad X igual a 3. Ah, fácil. Ese valor es el que aparece directamente en la tabla. Está acá. La probabilidad de que encontremos exactamente 3 americanos que creen en la reencarnación o que creen en el cielo es apenas el 0.0008. Entonces estamos hablando de una probabilidad muy pequeña porque estamos hablando en porcentajes. En porcentaje no llega ni al. Me está diciendo que es 0.08%. Entonces, que encontremos exactamente 3 americanos. ¿Qué nos está diciendo? Que esa es una probabilidad muy pequeña. ¿Por qué? Porque es que resulta que muchos creen. El 80% es una gran mayoría. Muy bien. Ahora, la probabilidad de X menor menor que 7, que es igual a la probabilidad de X menor o igual a 6, lo buscamos acá. Y nos da que es 0.1209. O sea que esto tiene una probabilidad del 12.9%. Ahora, la probabilidad de que encontremos más de 4. Entonces recuerden que esto es 1 menos la probabilidad de X menor o igual a 4. Y la probabilidad de X menor o igual a 4 es 0.0064. Eso nos da una probabilidad de 0.9936, un 99.36%. Esto es muy probable. Entonces, imagínense, una probabilidad de 99.36. Esto quiere decir que es muy probable. Muy probable que si vamos a escoger 10 americanos, más de 4 piensan en la reencarnación o en que existe un cielo. Ahora miremos la pregunta 5 menor o igual a X y X menor o igual a 8. Dijimos que la probabilidad de menor o igual a 8. Veamos la probabilidad de menor o igual a 8. Nos da 0.6242. Y la probabilidad de X menor o igual a 4, ya la vimos acá, que es 0.0064. Entonces la pregunta de ¿qué respuesta tiene? 0.6242 menos 0.0064. Eso nos da 0.6178, un 61.78%. Y miremos la última pregunta. Más de 4, pero menos de 8. Nos dice, hay que coger la probabilidad de X menor o igual a 7. Probabilidad de X menor o igual a 7 es 0.32. 22 y le restamos X menor o igual a 4, que ya. Entonces, la última es 0.3222 menos 0.0064. Punto 3158. Listo. Muy bien. Vamos a hacer entonces un tercer ejercicio, chicos. Un número, vuelvo y repito,
Del 10 al 65. Escojan un número. Mientras yo voy al taller. Un número, chicos. ¿Quién se anima? Chicos, un número. 42, profe. Bueno, ¿40 y qué? 42, profe. 42. Vamos para el 42. Gracias. Muy bien. Dice así, un estudio reciente llevado a cabo por esas dos firmas, o esa firma, pues, para leysminute.com, reveló que el 52% de los viajeros de negocios planean sus viajes menos de 2 semanas antes de partir. El estudio se va a repetir en un área que abarca 3 estados con una muestra de 12 viajeros de negocio frecuentes. Elabore una distribución de probabilidad para el número de viajeros que planean sus viajes a 2 semanas de partir. Determine la media y la desviación estándar de esa distribución. C. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 5 de los 12 agentes viajeros planean sus viajes 2 semanas antes de partir? ¿Y cuál es la probabilidad de que 5 o más de los 12 agentes viajeros seleccionados planeen sus viajes 2 semanas antes de partir? Chicos, ¿qué distribución se acomoda este ejercicio? ¿Qué palabras claves logran identificar ahí? Bueno, yo creo que es binomial, ¿no? Sí, señor, es una binomial. Bien, recuerden que en una binomial lo que tiene que uno identificar es N y P. El P no lo están diciendo acá. Nos están diciendo que el 52% de los viajeros planean sus viajes menos de 2 semanas antes de partir. ¿Sí? Bien. Y N, están hablando de 2. Bien. No nos vamos a enredar con el jueguito de palabras porque alguien puede decir, profe, listo. Nos están diciendo planes menos de semanas antes de partir. O sea, el 52% digamos que improvisan. Si nos vamos a la pregunta que dice, elabore una distribución de probabilidad para el número de viajeros que planean sus viajes a 2 semanas de partir. Si uno dijera, si estos son los que improvisan, por decir algo, y me están preguntando por los que planean, obviamente yo sé que el otro resto sería un 48%. O sea que digamos que el 52% improvisan a menos de 2 semanas. Y si nos vamos así como al texto, elabore una distribución de probabilidad para el número de viajeros que planean sus viajes a 2 semanas de partir. Digamos que estamos interesados en este 48%. Entonces vamos a trabajar con esto, con este porcentaje. Los que planean los viajes. Entonces, si vamos a hablar de los que planean con tiempo, estamos diciendo entonces que sigue siendo una binomial. En este caso son 12 personas, pero el P que vamos a trabajar es del 48%. ¿Sí? Muy bien. Esto es
A veces, pues, pero en los textos de los problemas nuestros no tienen ese inconveniente, pues. Eso sí sería como una especie de cascarita, pues. Muy bien. Ahora determine la media. Cuando nos hablan de la media, es importante que sepamos que no están hablando del valor esperado. Entonces repasemos el valor esperado de la binomial. Vimos que el valor esperado de la binomial es n por p. ¿Cuántas personas serían de esos 12 que planean con tiempo los viajes? Entonces multiplicamos 12 por 0.48 y eso nos da que 5.76. Digamos que para redondear, 6 personas se espera que planean sus viajes con anticipación. Muy bien. Y la desviación. Nos están preguntando la desviación. Recordemos que para encontrar primero la desviación hay que calcular la varianza. Y la varianza de la binomial nos dice que es n por p por 1 menos p. Entonces vamos a hacer eso. Eso sería 12 por 0.48 por 1 menos 0.48. Entonces acá tenemos 12 por 0.48 por 1 menos 0.48 nos da que la varianza nos da 2.9952. Pero no nos están preguntando por la varianza, nos están preguntando por la desviación. Entonces simplemente recordemos que la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces le sacamos la raíz cuadrada a 2.9952. Le sacamos raíz cuadrada a 2.9952. Y eso nos da 1.73. Listo. Que serían personas también. Porque recuerden que la desviación tiene unidades. La que no tiene unidades es la varianza. Listo, ya calculamos paso B. C. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 5 de los 12 agentes viajeros planeen sus viajes 2 semanas antes de partir? Entonces simplemente la pregunta C, vamos a responder en el próximo tablero. La pregunta C nos dice cuál es la probabilidad de que exactamente 5. Entonces la probabilidad de que los viajeros que planean son igual a 5. Listo. Entonces, vamos al archivo de Excel y vamos a trabajar. Recuerden, el tamaño de muestra fueron 12 y estamos trabajando con el 48% de los que planean los viajes. Vamos a llevar toda esta información Tenemos todo el cuadrito a nuestro tablero. Leémoslo acá. Listo.
Muy bien, entonces fácil. Que sean igual a 5. Entonces simplemente miramos cuál es la probabilidad igual a 5. Y nos dice que el 0.2075. Entonces, un 20.75% sería la probabilidad de que encontremos dentro de esos 12 personas, 5 que planean con anticipación. Exactamente 5. Ahora, la pregunta de ¿cuál es la probabilidad de que 5 o más? Ojo, ¿cómo entendemos ese 5 o más? Ese 5 más, 5 más es la probabilidad de que los viajeros que planean son mayor o igual a 5. Ojo, esa es una forma de preguntar mayor o igual. Porque están preguntando o 5 o más, o sea que el 5 está incluido. Entonces, simplemente dijimos que la probabilidad de mayor o igual es 1 menos la probabilidad de la anterior. Entonces, en este caso es 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 4. Nos da 0.2348. Y esa probabilidad, esa red, nos da 0.7652. ¿Listo? Bien. Vamos a mirar algunos que de pronto seleccioné porque es importante como que repasemos todos los temas. Les voy a dar estas opciones pues para que escojan. El 43, el 46 o el mismo 65. De esos tres, vuelvo, repito, 43, 46 o 65. Tengo otros pues para escoger, pero escojamos uno de esos. ¿Cuál? Perdón. El 65. El 65. Vamos a mirar el 65. 65. Si no, de pronto también hacemos todo, eso alcanza a ver para todos. 65, ya me pasé. 65. Dice así. Un estudio a contadores titulados se determinó que el 55% estaban a favor de la implementación de las normas internacionales de información financiera, las famosas NIF. El 25% no estaban de acuerdo y un 20% le eran indiferentes. Nos dicen, en una muestra realizada en la facultad de 25 estudiantes, ¿cuál es la probabilidad de que se encuentren 22 estudiantes a favor de las normas NIF, 2 en contra y 1 indiferente? En una muestra realizada a 30 contadores, ¿cuál es la probabilidad de que encuentren 20 a favor, 5 en contra y 5 indiferentes? Nos preguntan la C. ¿Cuántos estudiantes se espera que estuvieran a favor de la implementación de las NIF? ¿Cuántos estudiantes se esperan que fueran indiferentes a la implementación de las NIF? Bien. Oh, ahí no están hablando de los estudiantes. Vamos a llevar este ejercicio. Está fácil. ¿Qué distribución es, chicos? Una multinomial. Una multinomial. ¿Por qué es una multinomial? Porque tiene las palabras claves. Recordemos que una multinomial
¿Qué lo caracteriza una multinomial? Que tenemos varios porcentajes. Y donde lo más importante acá es que hay más de 2 opciones. ¿Sí? Acá tenemos ¿cuántas acciones? Tenemos 3. Están a favor, están que no están de acuerdo y están también una tercera categoría que son los indiferentes. Entonces esto es muy importante. Y obviamente lo que opine un contador o un estudiante no tiene por qué influir en lo que opine otro estudiante o que piense otro contador, ¿sí? Entonces son independientes. Recuerden que esas son de las características más importantes que tiene una multinomial. Y vimos que la clave es armar el cuadrito. Entonces miremos en la pregunta A, que son estudiantes, para que lo tengamos presente. Las categorías es las que mencionamos. A favor, los que no están de acuerdo. Bien, esto pues les cuento que fue una imposición. Lo de las normas no nos dieron ni siquiera a elegir. Ejemplo, yo les explico. ¿Por qué se implementaron las normas NIF en Colombia? Por capricho, pues, muy sencillo. Resulta que tuvimos un presidente encaprichado en que Colombia debería pertenecer a la OCDE. Esa es la Organización de los Países Ricos. O sea, un presidente que dijo, nosotros queremos ser de los países ricos. Sí, uno quisiera. Uno muchas veces en la vida, uno quiere muchas cosas, pero el poder. Bien, pero lo más charro es que para unas cosas queremos ser ricos y para otras cosas las mismas directivas dicen pobres. Entonces queremos tener los procedimientos de los países ricos. Entonces los países ricos dicen, no, es que los estados financieros tienen que estar en español, en el idioma nativo, o sea, aquí el español, y tienen que estar en inglés. ¿Sí? Bien, pregunta, el balance, los estados resultados de mi negocio, ¿para qué tienen que estar en inglés? Si yo no voy a importar ni voy a exportar nada, soy un almacén local. No he pensado ni importar ni exportar. Ni el bichito, pues. ¿Sí? Como para ir a mostrar los balances a un banco internacional. Primero, tampoco va a tener contactos con un banco internacional. Entonces, ¿a mí por qué me obligaron a tener normas NIF? Eso costó una platica. Les cuento que eso costó una platica. Pasarnos a normas NIF nos costó una platica. Una plática que hay, como dice en el cuento, esa plática se perdió. Pero fue una, y no tuvimos es decir, la escogencia de decir, ¿ustedes quieren? Porque si hubiéramos dicho, ¿ustedes quieren? Si nos hubieran preguntado, ¿ustedes quieren? Nosotros diríamos, no vamos a gastar plática. No, eso fue mandato. Ustedes se tienen que acoger a las normas NIF. Esa fue una de las cosas que a mí les cuento que me dio rabia. Hombre, ¿pero por qué, hombre? ¿Sí? Y una imposición de un negocio local. Es como pensar que en una carnicería de la esquina, ¿para qué tiene un balance en inglés y en español, hombre? No va a importar carne, no va a exportar carne. ¿Por qué? ¿Por qué hacen que esas compañías? Entonces, para unas cosas somos ricos. Para gastar plata, pero ajena, somos ricos. Eso sí, el salario, no hay que subirlo. No. Entonces resulta que somos ricos para gastar, pero para los salarios
Somos como de otro lado, ¿sí? Muy bien. Entonces inclusive esto nos miden muchas cosas. Somos el país de la OCDE que tiene de las mayores tasas de desempleo. Muy bonito. Somos el país más desigual dentro de los de la OCDE. Perfecto. Estamos siendo campeones. Pero no somos campeones de los temas buenos de la OCDE. Si nos dicen, ¿cómo es el nivel educativo de Colombia versus los países de la OCDE? En el piso. Entonces resulta que somos ricos, pero no tenemos nada que llame ningún resultado que llame la atención dentro de los países ricos. Que diga, vean, hermano, es que porque somos potentes en esto, porque merecemos estar en la OCDE. Pero bien, esto fue un capricho pues de un presidente pues y nos metió en esa vaca loca y nos puso a gastar plata pues innecesariamente en los negocios y esa plática ya se perdió. Muy bien, y la otra, indiferente. Entonces es una multinomial. ¿Qué dijimos? Importante. Determinemos los porcentajes. Entonces aquí nos dicen que el 55 están a favor. 55%. O sea que estamos hablando en decimales, 0.55. El 25 no están de acuerdo. 0.25. Bien. Recuerden que yo no soy contador, entonces. Y 20 es indiferente. 0.20. ¿Qué tenemos que tener claro? Ojo, que esto sí esté bien definido. ¿Suma el 100%? Sí. Pero esto suma 1. Y por el otro lado, veamos que los X y Y de los estudiantes. Para que quede claro. En la pregunta nos dicen cuál es en una muestra realizada en la facultad de 25 estudiantes, ¿cuál es la probabilidad de que encuentre 22 a favor, 12 en contra, que no están de acuerdo, y uno que es indiferente? Y ahí están los 25 de la N. ¿Listo? Bien, entonces vamos a utilizar pues el recurso, obviamente, que tenemos para encontrar esta probabilidad. Entonces nos están pidiendo la probabilidad, la primera, que x1 sea igual a 22, x2 sea 2 y x3 sea 1 en los estudiantes. Bien, entonces tenemos 55, pintemos eso por acá, 55, 25, 20, 22, 2 y 1. Entonces vamos para el archivo de Excel. Vamos para el archivo de Excel. Busquemos dónde está la multinomial, que está al lado de la Poisson. Tenemos ¿cuántas opciones? 3. En este caso, ¿qué porcentajes? 0.55, 0.25, 0.20 y 22 que están a favor, 22 que están de acuerdo, 2 que están en contra y 1 que es indiferente. Entonces, en este caso, la respuesta que nos piden nos la da el programita. Llevémoslo y simplemente lo copiamos. Y la respuesta que tenemos acá copiemos la respuesta. Simplemente la probabilidad de esta situación es, como hemos visto en las multinomiales, no nos extrañemos, son probabilidades pequeñas
que no alcanzan ni al 1%. ¿Por qué? Porque existen muchas opciones. Recuerden eso. Existen muchas opciones. Entonces, en este caso, ni siquiera llega ni al 0.2%, 0.167%. Eso es los estudiantes. Veamos la pregunta B. Nos dice 30 contadores. Aquí entonces vamos a hablar de los contadores. Contadores. ¿Qué nos dicen de los contadores? De 30 contadores, nos dicen cuál es la probabilidad de que 20 están a favor. 20. 5 en contra. Y 5 son indiferentes. Para 30 contadores. Entonces veamos esa pregunta que nos están haciendo. La probabilidad de que X1 sea 20, X2 sea 5 y X3 sea 5. Veamos cuánto nos da. Entonces simplemente volvamos. Miren pues que para eso tenemos este recurso. No tenemos que cambiar las opciones, simplemente cambiamos esto. Son 20. Y llevemos estos resultados. Bien. Digámoslo acá. Simplemente copiamos la respuesta. La respuesta es 0.0151. O sea que estamos hablando del 1.51%. Entonces, si nos hubieran preguntado cuál de esas dos opciones es más probable, obviamente nos quedamos con la que tiene más alta. Esta es más probable. Tampoco sin ser una probabilidad de locura. Recuerden que acá las probabilidades relativamente van a ser muy bajas. Vuelvo y repito, en la multinomial las probabilidades son muy bajas porque realmente son muchos casos que se pueden dar. Ahora veamos la pregunta C. Ojo, nos están hablando los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes se espera que estuvieran a favor de la implementación de las NIE? Ojo. Si nos están hablando de los estudiantes, estamos hablando de la muestra de 25 estudiantes. 25 estudiantes. Y nos están preguntando cuántos se espera que estuvieran a favor de la implementación. O sea, que estuvieran a favor. Entonces simplemente dijimos la fórmula es N por P sub I. Acá serían 25 estudiantes por el porcentaje a favor, que es 0.55. Uno esperaría $13.75. Aproximémoslo a 14, pues. 14 estudiantes a favor. Mire que la pregunta que hicimos era 22. Está un poco alejado, pues, el 14-22. Y por último, ¿cuántos estudiantes se esperan que fueran indiferentes a la implementación de las NIE? Entonces, miremos. Indiferentes. Acá, nuevamente, multiplicamos 0.25 por la probabilidad de que sean indiferentes. Nos decían que es el 20%. Y eso nos da
5 estudiantes. Indiferentes. Entonces, mire que en la pregunta nos estaban relacionando solamente uno. También estaban muy lejos. Unos lejos por debajo y otros lejos por encima. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Ya hicimos un ejercicio que tiene que ver con multinomial, donde es obviamente una de las distribuciones más fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque resulta por las palabras claves tenemos varios porcentajes. Y nos preguntan varios éxitos por categoría. Los éxitos por categoría. Entonces, realmente la multinomial es fácil de identificar. Muy bien. Y no tienen muchos las probabilidades que nos piden siempre deben ser exactas. No hay forma pues de buscar probabilidades menores o mayores. Entonces también eso simplifica un poco las preguntas de la multinomial. Nos tienen que preguntar probabilidades de casos exactos. Muy bien, vamos a recordar entonces que tenemos, vamos a hacer uno de los dos, 43 o 46. Vamos a mirar cuál de los dos. 43 o 46. Muy bien. Vamos a hacer los dos, pues. Dice, suponga que Hacienda estudia la categoría de las contribuciones para la beneficencia. Se seleccionó una muestra de 25 declaraciones de parejas jóvenes entre 20 y 25 años de edad, con un ingreso bruto de más de 100.000 $, ¿no? De estas 25 declaraciones, 5 incluían contribuciones de beneficencia de más de $1.000. Suponga que 4 de esas declaraciones se seleccionan para practicarles una auditoría completa. Explique por, ahí no están dando la pista. Explique por qué resulta adecuada la distribución hipergeométrica. B. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente una de las 4 declaraciones auditadas tuvieran deducciones de beneficencia de más de $1.000? Y C. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos una de las 4 declaraciones auditadas tuvieran deducciones de beneficencia de más de $1.000? Muy bien. Obviamente, hablando un poquitico del tema de actualidad, mucha gente habla, pero no se ha leído el texto, yo tampoco, yo no puedo decir nada de las reformas tributarias, si es buena, si es mala. Lo que sí podemos hablar un poco es de la historia de las reformas tributarias en Colombia, y es que las reformas tributarias en Colombia siempre casan a los mismos. ¿Quiénes son los mismos? Los que estamos matriculados de alguna manera en la DIAN. Esos son los que nos casan y ahí nos exprimen, por decir algo, o nos castigan o nos benefician. Eso pues también hay que ver qué es beneficio. Bien, en Estados Unidos realmente todo el mundo presenta la declaración de renta. ¿Pero por qué? Porque a la gran mayoría de la clase media, al presentar la declaración de renta, lo que le hacen es una devolución de impuestos. Entonces, ¿por qué la gente presenta declaraciones de renta ya? Porque muchos van a tener el beneficio de la devolución de impuestos. Obviamente, eso, presentar una declaración de renta ya quiere decir que hay que anexar facturas. Aquí vamos a llegar a un momento dado que ese es como el futuro. Listo, todo el mundo va a declarar, ¿sí? Pero todo el mundo va a tener que anexar facturas. Entonces usted va a comprar algo y deme la factura, deme la factura, deme la factura. Entonces es una forma de eliminar que no le entreguen factura. Y factura legal. O sea, que ahí, si pagó IVA, ahí está deducido el IVA. ¿Sí? Ahí está deducido el IVA. Y obviamente yo como ciudadano presento las facturas. Ah, usted pagó en el año
5 millones de IVA. Ah, el gobierno le va a reconocer 2 millones de IVA. Entonces miren pues que en ese caso yo presento mi declaración y voy a salir beneficiado porque me van a hacer una devolución de 2 millones. ¿Qué se busca con eso? Obviamente que la gente compre sin evadir, o sea, que le reclame la factura. Obviamente eso obliga a que usted tiene que guardar facturas y entregarle a esas facturas. A muchos de ustedes les va a beneficiar todo eso. Obviamente, si ustedes son contadores, obviamente todas las reformas tributarias les beneficia a ustedes. Eso es más trabajo. O sea, hay más campo de acción para los contadores. No se pueden quejar. Todas las reformas tributarias, hay unos beneficiados indirectos que son los contadores. Hay trabajo para los contadores. Entonces yo no puedo hablar de esta reforma pues porque no me he leído el texto. ¿Arman escándalos? Sí, claro. Obviamente es muy común en Colombia. El gobierno presenta una reforma tributaria bien extensa y bien agresiva, de tal manera que le aprueben aunque sea la mitad de eso. Entonces, obviamente siempre se habla, siempre en las reformas tributarias se habla, vamos a grabar, ejemplo, como en este caso, que vamos a grabar los huevos, ¿sí? Y mire que armaron tierrero con los huevos en Colombia, ¿sí? Claro, porque el ministro dio papaya, fuera de eso. Pero a la hora del té, ese es uno de los temas que ellos no pretenden aprobar. No, ponerle el IVA al huevo no es lo que ellos buscan, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que proponen, pero saben de por ahí de entrada que eso no lo van a aprobar, pero que les aprueban otras cositas que sí están interesados en que les aprueben. Bien, pero sigamos pues con el ejercicio. Está claro que es una hipergeométrica, nos preguntan eso. Entonces, acá viene el ejercicio de identifiquemos las palabras claves de la hipergeométrica, de este ejercicio. Recuerde que la hipergeométrica tiene 4 palabras claves. Repasemos. En este ejercicio, ¿cuál sería el tamaño de la población? Recuerde que el tamaño de la población se ubica fácil. Es el valor más alto que nos dan. En este caso, serían las 25 declaraciones de parejas. 25. Porque fuera de esa muestra de 25, nos dice que van a escoger 4 de esas 25 para practicarles una auditoría completa. O sea que ese sería el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra serían las 4 auditorías completas que se van a realizar. Bien, acá estamos interesados en las familias o parejas que hicieron contribuciones de beneficencia de más de $1000. O sea que nuestra categoría de éxito son las parejas que hicieron contribuciones mayores de $1000. Bien, esa es una forma fácil de deducir impuestos. Donaciones, ¿sí? Y por eso es que mucha gente famosa en Colombia crea sus fundaciones. A veces no es lo que uno de los fines de la fundación es cómo disminuyo yo impuestos, ¿sí? Entonces, muchos de los famosos crean sus fundaciones. Obviamente buscan, pues digamos, pongámosle, uno de los beneficios de las fundaciones fuera de que si hacen algo bien, obviamente ellos quieren retribuir un poco
su fama, obviamente también están buscando de que tengan, recibir beneficios económicos. Habrá gente que de pronto crea la fundación solamente para eso, para ver cómo deducen los impuestos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, parejas de contribuciones. Nos dicen que de las 25 declaraciones, 5 incluían contribuciones de beneficencia de más de 1000. O sea que ahí nos están diciendo que 5 parejas. Esa sería K. Ahora veamos la pregunta B. ¿Cuál sería el X interesado ahí? Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente una de las 4 declaraciones auditadas tuvieran deducciones de beneficencia de más de 1000? O sea que en la pregunta B estamos interesados en una pareja. O sea que en definitiva nos están diciendo, en una hipergeométrica, busque la probabilidad de que las 4 parejas que van a auditar, una pareja haya realizado donaciones de más de $1000. Entonces recuerden, tenemos una hipergeométrica. Entonces vámonos para el archivo de la hipergeométrica. Aquí no es. Entonces, la hipergeométrica está al lado de la binomial. ¿Qué nos pide la hipergeométrica? ¿Cuántos éxitos hay en la población? ¿Cuántas parejas dentro de las 25, que es el tamaño de la población, hicieron contribuciones de más de $1000? Miremos, repasemos. Dijimos que acá son 5 parejas. Entonces es lo que nos está pidiendo aquí Excel. Ponga 5. El tamaño de la población, dijimos que son 25 parejas. Pero a las que le van a hacer auditoría son a 4. Entonces, copiemos los resultados, que abarcaría esto, y llevémoslo por acá. Entonces, tengámoslo acá. Entonces, la pregunta que nos están diciendo es, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente una de las 4 declaraciones auditadas tuvieran deducciones de más de $1000? La probabilidad de X igual a 1. Acá está, 0.456. O sea, tenemos una probabilidad del 45.06 de encontrar eso. Mire que mirando individualmente, esa es la probabilidad más alta que nos piden. La probabilidad exacta más alta es la de 1. ¿Por qué? Porque este es el valor más cercano al valor esperado. Solamente se esperan 0.8 parejas dentro de la muestra que hayan hecho contribuciones de más de $1000. Entonces mire que en este caso particular, esa es la probabilidad más alta que podemos encontrar como probabilidad exacta. Tuvieran deducciones de beneficencia de más de $1000, por lo menos. Entonces nos están preguntando la probabilidad de por lo menos una. Recuerden que la palabra por, en este caso, mayor o igual a 1, y mayor a 1, ¿cuál es el caso? Que es 0.38.
Es esta lo que están preguntando acá. La de 0.38. Y esa probabilidad nos da 61.70%. Bien. Ese es el ejercicio, dijimos 43. Vamos a terminar entonces con el ejercicio 46. Veamos de qué se trata el 46. Dice así. El cargo de jefe de la ciudad de Corry, en inglés, en español. En español es Pensilvania. Una palabra simpática porque es de las palabras que no tiene Pennsylvania. Yo me acuerdo cuando la primera vez que escuché eso, decía, Pennsylvania. No, pues, no uno lo ve con Pensilvania en español. Entonces, el cargo de jefe de policía en la ciudad de Corry, Pennsylvania, como dicen los gringos, se encuentra vacante. Busca en los residentes de Corry. Aquí hay un es Corry con doble R. Entonces arreglemos eso. Muy bien. Tiene la responsabilidad de recomendar al alcalde de la ciudad al nuevo jefe 12 candidatos. ¿Son mujeres o miembros de una minoría? El comité decide invitar a los candidatos. Primero, a 4 candidatos para entrevistarlos el primer día. 4 resultó ni mujer ni miembro de una minoría. El periódico local, el Corry Express, en una de sus columnas editoriales, sugiere que hay discriminación. ¿Cuál es la probabilidad de que así sea? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a repasar. Aparece la palabra promedio. Por ningún lado. Descarten Poisson. Aparecen varios porcentajes. Por ningún lado. Descarten multinomial. ¿Aparece por lo menos un porcentaje? No. Descarten binomial. Obviamente, ya descartamos binomial, multinomial y Poisson, nos queda la hipergeométrica. Entonces, la tarea ahora es identificar las palabras claves, los valores de las palabras claves de este ejercicio. Entonces, vamos a identificar las palabras claves. Hacemos otra vez en la hipergeométrica. En la hipergeométrica tiene palabras claves. Dijimos que N empezamos con dándonos ánimos. N es el tamaño de la población. ¿Cómo identificamos fácil N mayúscula? Es el mayor valor que nos dan. En este caso, ¿cuál sería el tamaño de la población? ¿Quién me puede decir cuál es el tamaño de la población? ¿Cuál es el tamaño de la población? Pues los 12 candidatos. Los 12 candidatos. Bien, ahora miremos cuál es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra son los que fueron elegidos o seleccionados, como aquí dice. Primero, seleccionaron al azar a 4 candidatos para entrevistar el primer día. O sea que el tamaño de la muestra fueron los 4 candidatos del primer día. Bien, ahora hablemos del número de éxitos en la población.
Bien, el ejercicio está interesado en qué personas están interesados y especialmente el periódico. Ojo, el periódico en cuál se interesó. Se interesaron en las mujeres o en los miembros de las minorías. Bien, resulta que ¿quiénes son minorías en Estados Unidos? Los afrodescendientes, los asiáticos y los latinos. Esos son los que forman el grupo de la minoría. Los afrodescendientes, los latinos y los asiáticos. Pero fuera de la minoría, están también pensando en las mujeres. Y nos dicen que de esos 12 candidatos, 4 pertenecen a minorías o son mujeres. Lo que está interesado el periódico es cuál es la probabilidad de que ocurra de que los 4 candidatos elegidos el primer día, ninguno, o sea, 0, pertenecen a las minorías o mujer. Eso es lo que nos están preguntando. Esa probabilidad, si es baja, quiere decir que hay discriminación, muchachos. Si esa probabilidad es alta, quiere decir que eso es normal. Ojo, entonces, ojo, hay que tener presente eso. Ojo, una probabilidad de ocurrencia baja quiere decir que hubo discriminación. Si esto da una probabilidad de ocurrencia alta, diríamos que no hay discriminación. Que el periódico está armando, como decimos por acá, un tierra. Está armando el escándalo. El periódico está escandalizando. O si quieren, palabra muy nueva, está dando una noticia falsa de que hubo discriminación. Muy bien, vamos a calcular la probabilidad. Entonces ya sabemos. ¿Cuál es el tamaño de la población? 12. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? 4. Los 4 candidatos que van a elegir, que fueron entrevistados el primer día. Que dicen, hombre, vamos a elegir, el primer día, los más opcionados. Bien, resulta que estamos interesados en que el periódico está diciendo que hubo discriminación. O sea, el periódico se enfocó en las personas que pertenecen a las minorías o son mujeres. Y lo que le llama la atención es que el primer día no hubo ninguna mujer, ningún miembro de minoría. Minoría. Muy bien. Entonces vamos a mirar esa probabilidad. Si esa probabilidad nos da baja, a nuestro parecer, sí, hubo discriminación. El periódico tiene razón. Hay que decir que eso. El periódico tiene razón. Entonces vamos a ver si eso fue con una ocurrencia alta o una ocurrencia baja. Recuerden que las probabilidades es eso, una medida de ocurrencia. Vamos entonces. Éxitos en la población. Son los 4 miembros de minoría o mujeres. Puede haber una mujer asiática, puede haber una mujer latina. Que mire que se cumplen las 2 características. Es mujer y pertenece a la minoría, pero de eso no estamos interesados ahora. Bien, tamaño de la población, dijimos que son los 12 candidatos. Y el tamaño de muestra son los 4 candidatos que se eligieron. Y miremos que la probabilidad de que... Vamos a llevar todo esto. Acá está la respuesta.
La respuesta es fácil. Lo importante es, ¿ustedes qué opinan? Denme argumentos para decir quién tiene la razón. Bien, la probabilidad de que el primer día no se haya elegido ni una mujer o miembro de minoría, nos dice que esa probabilidad es de igual a 0.1414. Obviamente está por debajo del 50%. Esto no es muy probable. Esto lo que nos está diciendo acá es que no es muy probable. No es muy probable. Claro que hay cosas más probables, menos probables, como vamos a ver. Entonces, hombre, ¿es una probabilidad de ocurrencia baja? Sí. ¿Podemos decir que el periódico tuvo la razón? Sí. Hay otro argumento también muy importante que se puede alegar fuera de las probabilidades. ¿Cuál es el argumento que también se puede deducir? Se puede ayudar. El valor esperado. Recuerde que el valor esperado, miremos la fórmula, sería n por k sobre n mayúscula. Vamos a calcularlo manualmente, pues, pero ahí está la respuesta. Sería n 4. K también sería 4. Sobre n nos daría 12. Nos estaría diciendo que para el primer día se esperaría que fuera elegido 1.33 personas que pertenecen a las minorías o mujeres. Miren que inclusive la probabilidad de 1 es la probabilidad más alta. Que exactamente sea 1 es de 0.4525. Que sean 2, eso da 0.33 y pico. Ya 3, ya también ya se sería como muy poco probable, digamos, que los 4 candidatos, 3 sean pertenecientes a las minorías o mujeres. Sería apenas del 6%. Y la probabilidad de que todos los 4 hubieran sido elegidos el primer día, esa probabilidad sí es muy pequeña. Ojo que acá la probabilidad de x igual a 4 era escoger que el primer día hubieran escogido los 4 elementos o pertenecientes de minorías o mujeres. Bien, toda la pregunta que nos están diciendo, hombre, ¿el periódico tenía la razón? Sí. Lo podemos hablar primero porque la probabilidad de ocurrencia de no citar ningún elemento o ninguna persona de las minorías o mujeres es una probabilidad de 0.1414, que es muy por debajo de un 50%, que ya de ahí para arriba empiezan a ser más probables. Y el otro argumento que podemos también adicional fuera de la probabilidad es que el valor esperado nos decía que por lo menos una persona perteneciente a minorías o mujeres debió haber sido citada. Por lo menos una. ¿Sí? Porque eso es el valor esperado. Entonces miren pues que existen esos dos argumentos. Uno basado en probabilidad y el otro basado en el valor esperado. Muy bien.